Hola, a continuación veremos un video tutorial sobre el presupuesto estático, que incluye también la tasa predeterminada de los costos indirectos. Comencemos. La tasa predeterminada de costos indirectos, para entender esto, vamos a entender los sistemas de costeo. Estos son los sistemas de costeo. Tenemos tres: el costeo real, el costeo normal y el costeo estándar. Como los nombres lo indican, tiene materia prima directa real, mano de obra directa real y costos indirectos de fabricación reales. O sea, aplica todo lo que es en realidad tal como fue en el proceso de producción. No estima nada ni hace presupuesto. El costeo normal también tiene materia prima directa real, mano de obra directa real y costos indirectos de fabricación estándar. ¿Esto qué quiere decir? Prácticamente que ya sabemos el valor de las materias primas. Sabemos a ciencia cierta el valor de la mano de obra. Porque, por ejemplo, si nos dedicamos a fabricar vestidos, el valor de la materia sería la tela. El valor de la mano de obra sería el valor de los sueldos o salarios que voy a pagar a los colaboradores. Si ya conocemos la mano de obra directa real, pero ¿qué pasa con los costos indirectos de fabricación? Esos pueden ser como el agua, luz, teléfono, la depreciación de la maquinaria incluso. Aquí no sabemos a ciencia cierta cuánto se va a pagar, por eso los estimamos. O sea, se saca un costo indirecto estándar. Aquí vamos a ver en el estándar que también se estima, porque no se sabe a ciencia cierta el valor de la materia prima ni el valor de la mano de obra y los costos indirectos, por lo que los tres son estimados o estándar, o también se le puede decir presupuestados. En el costeo real los tres elementos son reales. Se sabe a ciencia cierta. En el costeo normal, la materia prima se sabe a ciencia cierta, la mano de obra también se sabe y el costo indirecto de fabricación no se sabe. En este caso se estima, se saca un estándar o un presupuesto. En el costeo estándar, los tres elementos, materia prima, mano de obra y costos indirectos, son estándar, o sea, son estimados o presupuestados. A eso se refiere con ser estándar. Eso nos lleva a que en la mayoría de los casos, cuando se utiliza el costeo normal, vamos a sacar una tasa, porque así presupuestamos o cómo estimamos para sacar el costo indirecto de fabricación. Aquí vamos a usar la fórmula de tasa predeterminada de los costos indirectos de fabricación, donde se hace una simple adición, el presupuesto dividido entre la base de asignación. Pero ¿cuál puede ser la base de asignación? Bueno, la base de asignación podría ser el número de unidades producidas. El número de unidades producidas también podría ser el número de horas de mano de obra. Y por último tenemos el número de horas máquina. Podrían haber muchas más, existen más factores, pero vamos a considerar estas como principales. Aquí vamos a elegir cualquiera de estas tres. Vamos a poner un ejemplo. Pongamos que nuestros indirectos presupuestados serían, nuestros costos indirectos presupuestados serían la luz, agua, teléfono y el arriendo. Vamos a incluir el arriendo. Vamos a estimar en todos estos que de luz vamos a pagar 100 lempiras. Ojo, todo esto es
presupuestado, esto no es real. Entonces vamos a pagar de luz 100 lempiras, de agua vamos a ponerle 80, de teléfono 20 lempiras y de arriendo 400 lempiras. Que esta sería, aquí tenemos el total de los costos indirectos de fabricación presupuestados, que sería la suma de todos los costos indirectos que tenemos aquí. 100 más 80, 180 más 20 serían el total 600 lempiras. Resulta que nuestro proceso es esquematizado. ¿Qué quiere decir? Que usamos más horas máquinas. Entonces nuestro proceso es automatizado. Para crear las camisetas usamos más horas máquina que horas de mano de obra, o sea que automatizamos más. Entonces, como nuestro proceso es automatizado, vamos a elegir el número de horas máquinas como base de asignación. Entonces, aquí tenemos el proceso de automatizado, que serían las 500 unidades que vamos a producir por 10 horas máquina, que sería un total de 5000 horas. Ya tenemos aquí los dos elementos de la tasa predeterminada de los costos indirectos de fabricación. Entonces vamos a proceder, vamos a volver a copiar la fórmula de la tasa predeterminada, donde dice que el presupuesto entre la base de asignación, que sería las 600, sería lo que nosotros estamos presupuestando, y lo dividimos para la base de asignación, que la base de asignación, recordemos que podría ser las horas de unidades o las horas máquina. En este caso queremos escoger el número de horas máquina. Entonces, si estimamos que vamos a producir las 500 unidades y que cada unidad nos lleva 10 horas máquina, vamos a usar 5000 horas. En la división nos saldrá a 0.12. Y esta sería nuestra tasa predeterminada de costos indirectos de fabricación. Y aquí la tenemos, tasa predeterminada de los costos indirectos, y aquí tenemos el 0.12, que sería nuestra tasa, y así se saca nuestra tasa predeterminada de los costos indirectos. Esto quiere decir que ya tenemos el presupuesto, que es de 600, y tenemos la base de asignación, que son las 500 horas, y así se saca la tasa predeterminada. Recordemos que todo esto es estimado, todo es presupuestado. Recordemos la fórmula, que es lo más importante, que es el presupuesto dividido para la base de asignación. La base de asignación podría ser las horas de mano de obra o las horas de unidades de producción, en este caso, o las horas máquinas con las que trabajamos, cualquiera de estas tres, y así sacamos la base de la tasa predeterminada de los costos indirectos.